Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión sincrónica en donde vamos a abordar un tema denominado procedimientos de auditoría. Este es una temática que hace parte del espacio académico denominado normas internacionales de auditoría. ¿Ok? En esta sesión pues vamos a enfocarnos mucho acerca de lo que tiene que ver con la evidencia que debe recopilar un auditor en su proceso de auditoría, específicamente en auditoría financiera, pero eso aplica para todos los tipos de auditoría. ¿Ok? En ese orden de ideas, eh, nuestro, digamos que la sesión de hoy la tenemos organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de cuatro temas específicos. El primero de ellos acerca de que habla acerca de lo que es la normatividad vigente. Vamos a hablar acerca de lo que es la evidencia de la auditoría, el alcance de la auditoría y por último los principios y responsabilidades de la auditoría. ¿Listo? Eh, antes de, digamos que antes de empezar con el contenido de lleno de esta sesión, debemos empezar por indicar que luego de la expedición de la ley 1314, allá en el año 2009, se han presentado diferentes cambios normativos que deben tenerse en cuenta si se desempeña como revisor fiscal o como auditor externo. ¿Ok? Hay que validar esa normatividad, hay que mirar en qué proceso va esa nueva normatividad, porque esto va cambiando mucho. Recuerde que no solamente aquí se depende de la cantidad de leyes que se hagan acá en Colombia o de la actualización que se haga, sino que también depende de lo que haga el ente regulador de las normas internacionales de auditoría. Entonces, bajo ese orden de ideas, ha habido unos cambios. Y sucede que por allá a comienzos del año 2020 empezó a aplicarse en Colombia lo que se conoce como el nuevo anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019, que habla específicamente de las normas de aseguramiento de información y fue adicionado al decreto único reglamentario 2420 de 2015 por medio de qué? Del decreto 2270 del año 2019. Entonces, básicamente hay que tener presente que eso se está moviendo constantemente. Y digamos que esa es la dinámica normal de de haber implementado unos estándares internacionales. Los estándares internacionales van evolucionando. ¿Por qué? Porque hay delitos que van evolucionando, hay cosas que van cambiando y pues digamos que la normatividad también debe ir evolucionando al mismo paso. Siempre la delincuencia nos lleva uno, dos, hasta tres pasos por delante, pero pues digamos que eso es lo que se busca con este tipo de estándares, que estemos muy bien alineados para que no nos lleve tanta ventaja la actividad delincuencial. Y por otro lado, pues todas las nuevas tecnologías y las nuevas formas de hacer negocio, pues eso va cambiando y eso hace que este tipo de estándares, pues a las buenas o a las malas, tengan que ir madurando. Y obviamente, pues eso ya también a que cada país o en todos los países en donde se tienen implementados esos estándares, pues se vean afectados por ese cambio y lo tengan que implementar. Y la manera que hay para implementar esos cambios es mediante decretos. Entonces, por allá en el 13 de diciembre de 2019, cuando estaba empezando la pandemia, el gobierno nacional sacó o generó el decreto número 2270 del 13 de diciembre de 2019, que fue con el que reglamentó lo que hoy conocemos como el anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019 de las normas de aseguramiento de información. ¿Ok? Eh, con esto, pues entonces se legaliza esa implementación de ese anexo técnico y ese anexo técnico, eh, digamos que tiene unas connotaciones. Bueno, aquí es bien importante, mm, digamos que en la medida de lo posible, eh, pueda usted descargar ese anexo técnico compilatorio. eh, bueno, se llama realmente Anexo Técnico Compilatorio y Actualizado 4-2019. Ese es un anexo, tiene más de 1250 páginas, ¿sí? Es muy largo.
Pero digamos que aquí he extraído unos componentes bien importantes que están dentro de ese anexo técnico compilatorio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, que dentro de ese anexo técnico 4/2019 está de las páginas 5 a la 93, habla solamente de ese Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Luego viene lo que es el marco de la calidad de la auditoría, que está contemplado dentro de las páginas 130 a la 195. Luego viene lo que son las normas internacionales de control de calidad, que van de las páginas 173 a la 196, y las normas internacionales de auditoría, que pues también tienen su compilado dentro de este anexo técnico compilatorio. Entonces, básicamente, pues el propósito es, digamos que, descargar ese archivo para tenerlo ahí simplemente, pero enfocarnos en lo que tiene que ver con el apartado de las normas internacionales de auditoría, ¿ok? Para poder tener eso claro y digamos que eso se convierta en una fuente de consulta continua, porque pues digamos que eso es lo más actualizado que hay hoy en día frente a normatividad. Reitero, pues esto vive cambiando con mucha frecuencia, entonces pues habrá que estar muy pendiente, pero el propósito es ese, es decir, irnos poniendo a la vanguardia en temas de normatividad para lograr determinar qué ha cambiado, cómo van las cosas, eh, y digamos que estar como muy atentos a ese tipo de situaciones porque, vuelvo y digo, esto cambia con mucha frecuencia. ¿Listo? Específicamente, ese anexo 4 del año 2019, desde el componente de las normas internacionales de auditoría, tiene las siguientes situaciones. En el apartado denominado Principios y Responsabilidades Generales, eh, digamos que frente a la NIA 200, que habla de los objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría, en la página 197 del anexo 4 del 2019 se encuentra un ajuste que se le hizo a esa NIA. Lo mismo la 210, la 220, la 230, la 240, la 250, la 260 y la 265. Tuvieron cambios. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo, es básicamente para estar actualizado sobre esas novedades que trajo la implementación de este nuevo marco que se conoce con el nombre de Anexo 4 2019. Desde el apartado denominado Planeación de Auditoría y Evaluación de Riesgos, la NIA 300, digamos que sufrió una modificación, por lo tanto, pues habrá que leerlo. Todo lo que tiene que ver con la NIA 315 también tiene una novedad, la 320, la 330, la 402 y la 450, y lo mismo desde el punto de vista de la evidencia de auditoría. Eh, Todas tienen algún comentario dentro de ese anexo con el propósito pues, de leerlo y de tener esa información lo más clara posible, pues para evitar de pronto que nos estemos ciñendo de pronto a un proceso de auditoría, pero con una normatividad antigua, lo cual pues nos va a dejar muy mal parados. ¿Ok? Bueno, dicho eso, eh, pasamos a lo que se conoce como la evidencia de la auditoría. Digamos que de acuerdo con las NIA o con las normas internacionales de auditoría, la evidencia, se entiende por evidencia que es toda información utilizada por el auditor. ¿Para qué? Para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. ¿Ok? Eh, esa evidencia de esa evidencia de, de la auditoría, digamos que incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como de otro tipo de información. Entonces, digamos que esas conclusiones son para cada área específica, es decir, tenemos conclusiones para toda la parte,
Pero aquí se me fue algo, creo que aquí tengo un error. Sí, aquí tengo, estoy hablando de las conclusiones, eh, pero, perdón, se me fue algo ahí en la diapositiva. eh, Permítame. Bueno, aquí básicamente de lo que estamos hablando es, sí, exacto, de esta. Entonces, en este punto, digamos que hablando o retomando el tema de todo lo que tiene que ver con el propósito de la evidencia, pues hay que tener presente que el trabajo de algunas firmas de auditoría y de los auditores independientes ha sido y seguirá siendo objeto de severas críticas por parte de los usuarios y de la ciudadanía en cuanto al tema de la obtención de evidencia y formulación de papeles de trabajo. Este problema se acentúa por el desconocimiento e inobservancia de las normas de auditoría y procedimientos aplicados para sustentar o fundamentar el informe corto y largo de auditoría. Es decir, siempre eh, en nuestro trabajo de auditoría, desafortunadamente se ha logrado evidenciar que pues hay problemas, hay situaciones en donde digamos que quedan temas como en la nebulosa, quedan temas como que de pronto, qué sé yo, presentando un informe de revisoría fiscal, al revisor por lo general le dicen, ah, pero ese fue el mismo informe del año pasado. Y no, sucede que usted tuvo que habilitar otro tipo de evidencias, tuvo que aplicar otro tipo de técnicas para poder llegar a unas conclusiones que de pronto para la percepción de la junta directiva, de la junta de socios, puede que sea la misma de, de hace un año atrás, pero usted debe tener toda la evidencia de todo lo que hizo para poderlo sustentar en cualquier momento. Ese tipo de comentarios sueltos, de esas ligerezas que se dan en esas juntas directivas, son frecuentes desafortunadamente, pero va mucho en, digamos que en el carácter que tenga ese auditor o ese revisor fiscal para poder, digamos que, mm, quitar esa estigmación que le han generado la junta de socios. Entonces, desde ese punto de vista, pues la mejor manera de quitarse de eso es justificar las cosas. Entonces, decirle, no, mire, un momento, yo creo que usted está tomando una, eh, digamos que está sacando una conclusión muy ligera de un tema que realmente tiene todo un trabajo por detrás. Y es empezar a explicarle ese tipo de cosas como para que la persona quede totalmente satisfecha que ese trabajo se hizo de una manera muy profesional y esto deriva en acciones que pueden llegar a beneficiar a la organización en un corto, en un mediano plazo. Entonces, bajo esa perspectiva, el propósito ahí es, digamos que, si bien es cierto, el trabajo hay que desarrollarlo, el trabajo hay que documentarlo para poderlo tener y sustentar en cualquier momento, también juega un papel muy importante el carácter del auditor. Un auditor que se deje regañar, un auditor que se deje manipular, pues eso desde el punto de vista de un auditor, pero es mucho peor de un revisor fiscal. Entonces, el carácter juega un papel muy importante. Parar ese tipo de situaciones, eliminar de tajo esos comentarios que lo único que generan es daño a la sustentación del informe que usted está haciendo, pues digamos que eso hay que pararlo de una vez para evitar que eso siga presentándose y que ese socio lo siga tomando de tarea. Entonces, cuando usted muy correctamente, cuando usted muy educadamente le explica de dónde salió esa opinión o ese informe que usted está presentando, pues ya esta persona va a quedar con otra sensación y le aseguro que nunca más va a volver a tomar un comentario con esa ligereza con la que acaba de hacer el primer comentario. Entonces hay que, digamos que aquí el mensaje es tener un carácter que le permita a ese auditor tener autoridad al momento en que está presentando y sustentando ese informe de auditoría o de revisoría fiscal. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí el trabajo de algunas firmas de auditoría y de los auditores independientes ha sido y seguirá siendo objeto de severas críticas por parte de los usuarios y de la ciudadanía en cuanto al tema de la obtención de evidencia y formulación de papeles de trabajo. Es decir, juega un papel muy importante
la metodología que utilicemos para obtener evidencia. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, digamos que en la medida en que usted recopila una buena evidencia, que usted tenga las herramientas para poder emitir un concepto frente a alguna situación puntual de la entidad, pues eso le va a dar mucho más soporte y peso a esa decisión o a esa recomendación que usted está dando. ¿Ok? Pero aparte de eso, poder decir, mire, eso está sustentado acá en unos papeles de trabajo, unas evidencias que justifican lo que yo estoy reflejando en ese informe de auditoría. ¿Ok? Y en segunda instancia, digamos que la omisión de estos requisitos durante el proceso de auditoría implica responsabilidad de carácter civil y penal. Es decir, su alcance a nivel sancionatorio es mucho más elevado. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha discreción frente a ese tema. Ahora, tomando como base esto que acabamos de explicar, ahora sí podemos entrar a definir qué es eso de la evidencia. ¿A qué hace referencia la evidencia de auditoría? Entonces, digamos que de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, la evidencia es toda información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. ¿Ok? Eh, la evidencia de auditoría incluye tanto la información que está contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como de otra información. Entonces, cuando usted va a surtir un proceso de auditoría, pues usted lo que pide es información, lo que pide es documentación para poder informarse frente a lo que es esa organización, frente al modelo de negocio y frente al sector en el cual se desenvuelve esa organización. Partiendo de esos insumos, pues ya ese auditor empieza a hacerse una idea de cómo es la organización. Y luego de eso, pues digamos que empieza a solicitar ya información mucho más sensible, estados financieros, obviamente determinando qué es lo que quiero, para qué lo contrataron a usted para desarrollar ese proceso de auditoría. Puede ser que solamente quieran auditar el control interno. Puede ser que solamente quieran auditar los estados financieros o un estado financiero específico. Entonces, pues digamos que dependiendo de eso, usted asimismo va limitando el proceso de auditoría. ¿Ok? Eh, digamos que esas conclusiones son para cada área específica. Es decir, tenemos unas conclusiones para las siguientes áreas. En principio, para el área de efectivo y equivalente al efectivo, es decir, poder llegar a una idea o llegar a una conclusión en donde se pueda aseverar con toda el rigor del caso que esa cuenta fue auditada, que se encontró que dentro de los procesos que tiene estipulado la organización, todos se están llevando a cabo para poder resguardar y proteger esa cuenta. Eh, y así se va haciendo con el resto de cuentas, arrancando primero con efectivo y equivalente al efectivo. Con el equivalente al efectivo hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque la norma internacional de información financiera y la norma internacional de contabilidad indican que un, digamos que una inversión puede pasar de la cuenta de inversiones directamente a la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo si su periodo de vencimiento está, es menor a 90 días. Entonces, partiendo de esa premisa, cuando usted ya vea dentro de la contabilidad que hay un instrumento financiero que está próximo a vencerse y su periodo de vencimiento es 90 o menos de 90 días, pues esa cuenta ya se debe trasladar de ese rubro de inversiones a efectivo y equivalente al efectivo. ¿Ok? ¿Por qué se hace eso? Porque se presume que esa organización pues ya se va a quedar con esa inversión hasta el final del día, hasta el final de su periodo y va a recaudar al final el monto invertido más los intereses. Entonces, es un tratamiento que hay que validar, es un tratamiento que hay que estar muy pendiente de eso, pues para evitar que la situación pueda llegar a desbordarse en algún momento. Y obviamente, pues estar pidiendo la documentación constante, porque pues usted para poder tomar esa decisión
o para haber podido llegar a esa primera conclusión frente al rubro de equivalente de efectivo y equivalente al efectivo, pues usted tuvo que haber tenido un insumo que le permitió estudiar, sacar pruebas, hacer análisis que llevaron a que usted determinara que esa cuenta no tiene ninguna situación en particular. ¿Ok? ¿Qué más se puede concluir desde el punto de vista de los activos financieros? Entrar a determinar qué tipo de inversiones se tienen, cómo está, será que ha habido deterioro, ya se ha contabilizado, se tiene registrado esa parte, todo eso, y tener obviamente pues el inventario al día de esos documentos para luego hacerlos efectivos. ¿Ok? Entonces, en segunda instancia, los activos financieros, luego todo el tema de inventarios, habrá que concluir. Se hizo, qué sé yo, una toma física al área de inventarios y se logró determinar que estos están siendo protegidos de una manera correcta, que están seguros, que se tiene que también corroborar si ha habido temas de deterioro, por qué se está dando esa situación para pues podernos manifestar frente a ese ítem específico. Luego viene el tema de los deudores, ¿sí? También habrá que determinar si esa cartera está siendo bien medida, cómo van los tiempos de vencimiento de la cartera, será que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, ¿para qué? Para podernos pronunciar en ese informe de auditoría en donde empecemos a dar nuevas alternativas o nuevas soluciones frente a ese tipo de situaciones que hemos detectado. Desde el punto de vista de instrumentos financieros, igual, habrá que en primera instancia determinar cuáles están próximos a pasar a la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo y empezar a determinar pues el deterioro de esos instrumentos, si han sufrido deterioro, por cuánto va el deterioro, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la propiedad, planta y equipo, también habrá que determinar, digamos que en un proceso de auditoría hay mucho trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene que partir del hecho de revisar y analizar si las políticas contables que están implementadas en la organización a hoy funcionan o no funcionan. Entonces, pues ya ahí va a haber una primera pronunciación y eso puede llegar a traer algún tipo de impacto al interior del proceso de auditoría. Entonces habrá que tener mucha precaución con eso. Y aparte que de pronto dentro de la propiedad, planta y equipo es un segmento de la contabilidad en donde hay que realizar muchas estimaciones, ¿sí? Eh, digamos que ese tema de las estimaciones va orientado a tomar un dato aproximado de, un, de una cuenta. Entonces, pues digamos que existe un margen de error porque al ser una estimación no es 100% correcto, no es 100% acertado y eso entonces tiene un grado de inexactitud. Y ese grado de inexactitud es por el que hay que propender para disminuirlo en la medida de lo posible y sea al 100% acertado. Eh, entonces, digamos que ahí tenemos estimaciones desde el punto de vista de propiedad, planta y equipo, partiendo por el hecho de la depreciación. La depreciación es una estimación que usted hace. Lo que pasa es que se apoya en otras fuentes. Por ejemplo, usted dice, ok, tengo que depreciar. Entonces, ¿por qué método voy a depreciar? Ok, ya usted como que la tiene clara y dice, bueno, lo que tengo que mirar es el método que voy a aplicar para esa depreciación. Y con base en eso, usted comienza a hacer una serie de estimaciones. Estimaciones que van, por ejemplo, desde el orden de, vamos a decretar que la vida útil de un equipo de cómputo es de 3 años y no de 5, como dice la norma. ¿Ok? ¿Por qué está diciendo eso? Ahora, estimar no es simplemente que yo me pongo la mano aquí en la barbilla y comienzo a mirar para arriba y a ver qué se me ocurre y tan pronto se me ocurra algo, lo suelto y digo, ok, vamos a depreciar por el método de línea recta. No, de esa manera no es. Usted dice, ok, voy a hacer un estimativo, pero tengo que documentar mm, es decir, de dónde salió que para el tema de depreciación de unos equipos de cómputo lo voy a depreciar a 3 años y no a 5. ¿Ok? Entonces ahí hay una estimación.
que puede tener un margen de error mucho más pequeño porque usted hizo un estudio, se soportó ante otras autoridades, ante otra documentación y le da para eso, pues perfecto, ya lo tiene. Eso sí, documentelo bien. ¿Por qué? Porque la DIAN puede llegar a visitarlo y pues ahí se va a poder llevar una situación incómoda en ese tipo de visitas. Estimaciones también desde el punto de vista de, de la vida útil, pero también desde el punto de vista del valor residual. ¿Qué es eso del valor residual? El valor residual es ese valor que yo aspiro a recuperar una vez ese activo fijo se haya depreciado al 100%. Es decir, es como lo que pasa en esas empresas de transporte en donde tienen los vehículos a cierto tiempo y luego de ese periodo, cuando ya su vida útil ha expirado, lo que hacen es que lo venden, por ejemplo, a los empleados, ¿sí? A un precio mucho más cómodo, para que lo pueda pagar, se les cuenten de nómina, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, eso es lo que puede pasar desde el punto de vista de esas estimaciones. Hay que tener eso totalmente documentado para poder entender qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y sobre todo que cuando haya una visita de la DIAN, pues ellos también logren entender de una manera clara y sensata que las cosas que se están haciendo al interior de la organización se están haciendo bien. ¿Listo? Entonces eso desde el punto de vista de la propiedad, planta y equipo. Desde las obligaciones financieras también habrá que mirar si se está aplicando bien, si se están haciendo bien los cálculos de los pagos, cuánto de ese pago de esa cuota mensual se está yendo a capital, cuánto a intereses, poder hacer una buena trazabilidad a ese tipo de información con el propósito de pues tener todo como mucho más ordenado y centrado para nuestro trabajo de auditoría. Y por último, todo lo que tiene que ver con propiedades de inversión. Y usted me dirá, bueno, pero si aquí ya tiene la propiedad, planta y equipo, ¿por qué la muestra acá por separado? Porque son completamente diferentes. Uno es el usted comprar una bodega para allá tener, seguir desarrollando el objeto social de la empresa, es decir, de pronto compró una maquinaria, no tenía dónde meterla, eso incurrió en que usted tuviera que comprar una bodega y ya la tiene. Entonces, al ser un bien, un activo fijo que se está utilizando para el desarrollo del objeto social de la empresa, pues eso hace parte de la propiedad, planta y equipo. Pero podemos tener otras inversiones, otros activos, otros bienes inmuebles que no los tenemos relacionados en propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque no están desarrollando ninguna función que permita, eh, digamos que maximizar las utilidades de las organizaciones. En este punto, pues digamos que en el tema de propiedades de inversión, ahí hay que, digamos que poder estar en capacidad de separar y no irnos a confundir de lo que es una propiedad, planta y equipo frente a una propiedad de inversión. Recuerda, aquí juega muchísimo un papel importante y es el modelo de negocio que tiene la organización, ¿sí? Pues precisamente para poder evitar ese tipo de cosas y el reconocimiento que se haga de las transacciones. Eso es vital, ¿ok? Es bien importante tener eso claro porque de ahí en adelante digamos que eso deriva en otro tipo de situaciones, un poquito más complejas, pero digamos que igual pasa eso. Entonces el propósito es tener eso bien claro, bien definido para no ir a cometer ese tipo de situaciones, ¿ok? Esas son 8, pero vuelvo y digo, el propósito es manifestarnos con una conclusión por cada una de las cuentas que vayamos a auditar, ¿ok? Eso es sano, eso es importante, porque usted está dejando evidencia que hizo ese trabajo, que eso le demandó un tiempo y que por ende está cobrando lo que está cobrando, ¿listo? Eh, digamos que en esa otra información, el auditor se puede valer de lo que son los recursos tecnológicos y de comunicación que hoy en día se encuentran disponibles para el ejercicio de sus labores. Y entre ellos, entre esos recursos tenemos la toma de fotografías, los videos, los audios que sean necesarios para, digamos que poder obtener la recolección y emisión de toda la información que se constituya como soporte y sea útil para construir la opinión. Frente a esto, es preciso que el auditor, a través de su experticia y de su capacidad de discernimiento, que ese auditor seleccione la información clave
que sirva de apoyo para qué, para la ejecución de su labor. Obviamente, pues teniendo en cuenta que se pueden presentar casos en los que el volumen de información desborde la capacidad del auditor y tal saturación lo distraiga de su objetivo, es decir, emitir una opinión sobre los estados financieros de la entidad. Por ende, es importante la destreza en la identificación de información relevante y el conocimiento de la organización a fin de qué? De poder seleccionar la evidencia que cumpla con el principio de importancia relativa. ¿Ok? Y entonces esto nos lleva a meternos a otro tema en donde, pues digamos que vamos a tener que seguir analizando lo que es la evidencia de auditoría. Pero esta vez la vamos a revisar desde una óptica, eh, digamos que lo vamos a ver desde el punto de la relevancia de esa evidencia y de la fiabilidad de esa evidencia. Entonces, digamos que antes de emitir su informe, el auditor debe, o sea, de hecho debe corroborar exactamente que lo que va a decir en su informe, pues está dentro del margen, está dentro del marco aprobado por el estándar internacional, que tiene todas las cosas en control, es decir, hay que propender porque ese auditor valide que en efecto tiene la evidencia que necesita tener. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se la van a solicitar. ¿Ok? Entonces, antes de emitir su informe, el auditor debe cerciorarse que la evidencia obtenida en el desarrollo del encargo sea válida y suficiente para fundamentar su opinión. En segunda instancia, si esto no es así, antes de emitir su dictamen, pues deberá efectuar procedimientos adicionales que le permitan cubrir los aspectos que no hayan sido cubiertos en el desarrollo del encargo. Y en tercer lugar, es fundamental que el auditor se cerciore de que cada una de las afirmaciones que incluye en su informe están respaldadas en los papeles de trabajo. Si no están respaldadas en los papeles de trabajo, ni se le ocurra llegar a mencionar algo porque, mejor dicho, ahí sí que la embarra. ¿Ok? Entonces toca tener claridad sobre eso. Sucede que el conjunto de todas y cada una de las conclusiones me van a sustentar lo que se conoce como la opinión del informe de auditoría. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características de la evidencia? Entonces, digamos que en el proceso de auditoría, mmm, yo debo definir claramente qué es evidencia y qué no es evidencia. Por eso debemos identificar las características que debe contener las respectivas evidencias y para eso debo validar que las evidencias tengan características como, en primera instancia, la que cumpla con la característica de competente. ¿Ok? Esto hace referencia a la suficiencia y la calidad de la evidencia que se necesita. ¿Listo? Competente, esto hace referencia a la suficiencia y la calidad de la evidencia que se necesita. Suficiente, hace referencia a, o bueno, tiene que ver con la cantidad de evidencia que obtenemos a través del proceso de auditoría. ¿Ok? Relevante, o sea, se dice que es relevante porque hace referencia a la importancia que esa evidencia merita para que nosotros podamos realizar un verdadero análisis. ¿Ok? En cuarto lugar, auténtica, esa es otra característica de la evidencia, la autenticidad, y eso tiene que ver con la autenticidad de la evidencia, y eso está dado a que en muchas ocasiones nos suministran fotocopias. Por lo tanto, pues vamos a tener que validar su autenticidad. Entonces, si me dicen, estoy auditando la cuenta de propiedad, planta y equipo y estoy ahí en edificaciones, pues yo tengo que tener acceso a las escrituras, poder determinar cómo hicieron el prorrateo de lo que es el valor del terreno, separándolo del valor
de la edificación. ¿Por qué? Porque eso, pues todos sabemos que los terrenos no tienen depreciación y por ende, pues habrá que tener separado esos valores. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de lo que es auténtica, viene el que sea verificable y por verificable se refiere a que esa evidencia pueda ser corroborada en cualquier momento de tal manera que uno, dos o más auditores o revisores fiscales al evaluar dicha evidencia, independientemente de las circunstancias, lleguen a la misma conclusión. ¿Ok? Eso es verificable. Aparte de verificable y ya en último lugar, tenemos lo que es que sea neutra. Es decir, esa es otra característica de la evidencia, su neutralidad. Y hace referencia a que esa evidencia no esté contaminada de ningún vicio que realmente pueda llegar a afectar dicha evidencia. ¿Ok? Eh, y entonces llegamos a un punto, eh, digamos que se denomina cómo obtenemos la evidencia. ¿Cómo la podemos extraer para que esa evidencia me cumpla con todos estos ítems de competencia suficiente, relevante, auténtica, verificable y neutra si no tenemos claro cómo vamos a obtener esa evidencia? Entonces, a raíz de eso, surgen específicamente el hecho de cómo obtener la evidencia. Sucede que esa evidencia se puede obtener por medio de las puertas de control. Esas puertas de control me permitirán a mí evaluar la eficiencia y la calidad del control interno de una entidad. Son las pruebas de control las que me permitirán medir el alcance del trabajo que voy a realizar. ¿Ok? Pero no son las únicas pruebas que se realizan. Existen también unas pruebas de cumplimiento. Esas pruebas se deben buscar en varios aspectos fundamentales. ¿Fundamentales como cuál? Por ejemplo, si hay estatutos o reglamentos de la empresa, se deben verificar que se estén cumpliendo a cabalidad. Segundo, hay que evaluar la parte estratégica de la organización, es decir, la misión, la visión, los objetivos corporativos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, las pruebas de cumplimiento que afectan al sector en el cual la organización desempeña su objeto social, por ejemplo, el cumplimiento de la normativa tributaria. Y en tercer lugar, tenemos que hablar acerca de lo que son las pruebas sustantivas, es decir, hay tres tipos de pruebas: las de control, las de cumplimiento y las sustantivas. ¿Listo? Pero pues cada una tiene sus particularidades. ¿Listo? Eh, Esas pruebas sustantivas, digamos que son las que tienen que ver con el trabajo específico que vamos a desarrollar en el proceso de auditoría. Por ejemplo, pruebas sustantivas sobre los saldos finales, ¿sí? Sobre las transacciones, sobre los aspectos detallados de la NIA 500, en fin. Eh, digamos que todo eso es un componente o un acervo de pruebas sustantivas. ¿Ok? ¿Cómo se clasifica la evidencia? Pues digamos que la evidencia descansa hoy en día en, en cuatro pilares específicos. Entonces, eh, digamos que para formar su opinión, el auditor debe concluir si ha obtenido una seguridad razonable sobre los estados financieros eh, y que encuentra que están libres de incorrección material, que están libres de fraude o de error. ¿Ok? Eh, Básicamente, aquí esa clasificación de la evidencia se encuentra de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos lo que es la evidencia física. ¿Qué se entiende por evidencia física? Que es aquella que nosotros directamente observamos, que directamente palpamos, que tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, la observación física de inventarios, que es una prueba de carácter obligatorio que debemos desarrollar. Luego viene lo que es la evidencia documental. Esa evidencia documental, digamos que frente a ese ítem de evidencia documental, esa evidencia se define como aquella que
realmente soporta y respalda todas las transacciones u operaciones de saldos en general del trabajo que estamos realizando. En tercer lugar, la evidencia testimonial. Esa evidencia testimonial se basa en investigaciones e indagaciones que realizamos tanto de manera interna como de manera externa. Y es un poco, esa evidencia testimonial me hace acordar de Snowden, y él tenía una frase típica, bueno, obviamente era de otro autor, pero él la traía mucha colación y era, eh, ¿cómo era que decía? Dale una máscara a una persona y te dirá toda la verdad. Es decir, uno como tal, sin protegerse, sin tener algo que evite que lo reconozcan y lo identifiquen, pues es muy difícil que la persona pueda hablar tranquilamente e indicar qué fue lo que ocurrió. Bajo ese orden de ideas, pues digamos que en ámbitos legales es como se utiliza la figura de la recompensa, pues precisamente para que hagan ese tipo de denuncias. Pero acá en la parte de auditoría, cuando hablamos de evidencia testimonial, pues esa evidencia testimonial se basa es en investigaciones e indagaciones que realizamos tanto de manera interna como de manera externa. Y la cuarta habla de la evidencia analítica. Y esa evidencia analítica hace referencia al trabajo que realizamos como cálculos, verificaciones, que se estén aplicando todas las disposiciones legales, que si se emiten facturas electrónicas, esas facturas pues contengan todos los requisitos de ley que se estén solicitando, todos los debidos soportes necesarios a los clientes con los cuales realizamos negocios, que las facturas que nos emiten nuestros proveedores pues cumplan con todos los requisitos de ley para efectos tanto contables como tributarios. Digamos que desde ese punto de vista eh, habrá que tener bien clara y bien separada ese tipo de evidencias que vamos recopilando a lo largo de ese proceso de auditoría. Eh, para todo esto, de conformidad con la NIA 330, debe tener en cuenta si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en aspectos relacionados con la materialidad y además debe evaluar los requerimientos de la NIA 450 para poder establecer si las condiciones no abordadas son materiales. ¿Ok? Bueno, si son materiales o no son materiales. De esa misma manera, sí, de esa misma manera, el auditor deberá incluir en el dictamen unas conclusiones sobre los aspectos cualitativos de las prácticas contables con la entidad. Y para eso pudo apoyarse en el estudio de la NIA 260, que es una norma que ya está revisada. eh, y aquí nos dice, bueno, digamos que aquí hay que tener presente que ese tipo de normas pues están modificándose constantemente, entonces posiblemente la norma con la que le aplicaba hace 3 años hoy ya no aplica. Entonces digamos que ahí habrá que tener mucha precaución frente a ese tipo de situaciones porque pues no las sabemos todas y podemos en algún momento cometer algún tipo de error. Entonces digamos que el auditor mm, tendrá que, o bueno, más que tendrá, deberá incluir en el dictamen conclusiones sobre los aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad y para eso puede apoyarse en el estudio de la NIA 260 que habla acerca de lo que es la norma introducida por el decreto 2170 de 2017 e incluir también una opinión si considera que existe un posible sesgo en los juicios de dirección. En este sentido, y según lo que nos dice ahí se me fue la paloma, la NIA 540, aunque los indicadores de la existencia de un posible sesgo por parte de la dirección de la entidad al realizar estimaciones contables no constituyen una conclusión directa sobre su razonabilidad. Mm, pueden afectar lo que es la evaluación de los estados financieros en su conjunto y dificultar la labor
del revisor para que esta se concluya mm, sin, sin estar o no libres de incorrección material. Entonces hay que tener todo este tipo de tips presentes porque en algún momento de nuestra historia como encargados de un proceso de auditoría, pues nos van a surgir ese tipo de inquietudes y de dudas y pues lo mejor es ir despejando eso de una vez. ¿Listo? Eh, Luego viene, ya hablando de la clasificación de la evidencia, habiendo definido lo que es la evidencia, ahora sí, eh, cómo funciona la evidencia de auditoría. Entonces sucede que de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, digamos que la evidencia se define como toda información utilizada por el revisor o por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información. Y ya, digamos que para ir cerrando, en esa otra información, ¿qué puede pasar? Que el revisor se pueda valer de los recursos tecnológicos y de comunicación que están disponibles para sus labores, entre ellos la toma de fotografías, videos, audios. mmm, ¿Qué más se me ocurre por ahí? Bueno, ese tipo de situaciones que nos permitan recolectar la información que estamos palpando en ese momento y eh, poder emitir, digamos que poder generar una emisión de toda la información que se constituya como soporte y sea útil para poder construir eh, la opinión. Y aquí entonces, digamos que es preciso que el auditor, a través de su experticia y de su capacidad de discernimiento, seleccione la información clave que le sirva de apoyo para su labor, considerando que se pueden presentar casos en los que el volumen de información muchas ocasiones desborde o supere la capacidad del auditor y tal saturación lo, digamos que lo pueda llegar a distraer de su objetivo, que es ¿cuál? Emitir una opinión sobre los estados financieros de la entidad. Entonces sucede que con base en todo lo que hemos hablado, eh, tenemos que hablar acerca de lo que es la evidencia de la auditoría. Entonces, por evidencia de la auditoría se indica que el revisor fiscal o el auditor en una auditoría de estados financieros debe evaluar si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables, si las políticas contables son congruentes con los marcos técnicos normativos, c, las estimaciones contables son, esas estimaciones contables son razonables. En cuarto lugar, ¿el lenguaje en la preparación de los estados financieros es adecuado o estamos confundiendo aún más a los lectores de ese tipo de información? La información permite que los usuarios comprendan el efecto de los hechos y transacciones de la entidad. Y por último, la información financiera es comparable, comprensible, relevante y fiable. Entonces, sí, digamos que esto es esos pasos que debe utilizar un auditor para recopilar la evidencia de la auditoría. ¿Listo? Mm, Luego, pues tenemos que hablar acerca de lo que es el alcance de la auditoría. Eh, digamos que ese alcance de la auditoría mm, hace referencia a los procedimientos de auditoría que están, eh, digamos que, de esos procedimientos de auditoría que son considerados necesarios para poder lograr el objetivo de la auditoría. Entonces, frente a ese alcance de la auditoría, tenemos que el alcance inicialmente lo hacemos a través de la evaluación del control interno de la empresa. Ahora bien,
hay que tener claridad en que no todas las empresas tienen documentados todos los procesos o procedimientos de control interno, pero sí muchas de ellas los tienen establecidos así no los tengan documentados. Y esto pues, ¿qué va a pasar? Pues esto me va a hacer que yo pueda entrar a esa cuenta y validar qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, para poder sacar un estimado y socializarlo. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese alcance inicialmente pues lo hacemos a través de la evaluación de ese control interno de la empresa, y hay que tener en cuenta en que no todas las empresas tienen documentados todos los procesos o procedimientos de control interno, pero sí muchas de ellas los tienen establecidos así no estén documentados. Entonces, esto digamos que ya nos genera como una alerta, y lo que nos va a permitir evaluarlos, bien sea por medio de una evaluación de control en donde se verifica que aunque no estén documentados, sí están siguiendo y desarrollando, y por otro, una evaluación de cumplimiento, es decir, que hay procesos y procedimientos documentados que se estén cumpliendo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? El alcance de la auditoría. Luego viene lo que son los principios y las responsabilidades. Sucede que esos principios y responsabilidades se encuentran descritos en la NIA 200, ¿ok? Aunque se hace énfasis en la documentación proceso, que se basa en dos procesos fundamentales. El primero de ellos es como facilitador, ¿ok? Como facilitador, el objetivo de una auditoría de estados financieros es facilitar al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros en todo su conjunto están preparados respecto de todo lo importante de acuerdo con un marco de referencia de la información financiera aplicable. En segundo lugar, como atestiguador. Yo sinceramente tengo mis dudas de esa palabra, no la había escuchado. Un atestiguador es una persona que afirma, que declara, que manifiesta y dice eso en calidad de un testigo. Eh, una auditoría de estados financieros es un trabajo para atestiguar según se define en el marco de referencia, que es un marco internacional para todos los trabajos por atestiguar. En el marco de referencia, una condición para la aceptación de un trabajo, para convertirse, es los criterios a que se refiere la definición sean adecuados y disponibles a los presuntos usuarios. Y desde otro punto de vista, ahora bien, también debemos entender que en el artículo 10 de la ley 43 nos habla de lo que es la fe pública, y allí estamos diciendo que la atestación, eh, bueno, que esa atestación o que esa firma de un contador público en los actos propios de su profesión, cuando emitimos un dictamen o una opinión y la firmamos, eh, esto es básicamente un acto propio de la profesión del contador público, donde nosotros estamos dando fe a través de una operación de que esos estados financieros se presentan o no razonablemente y por qué son motivos. Bueno, aquí, ¿qué más hay por este lado? Eh, Viene toda la parte ya de los estados financieros y lograr determinar qué responsabilidad por los estados financieros se tiene desde la óptica del auditor, o bueno, del auditor o del revisor fiscal. Entonces, si bien es cierto que para poder lograr emitir unos estados financieros se requiere previamente surtir todo un proceso de digitación, ¿sí? De esa información, procesar la información, evaluar esa información y luego sí eh, emitir esos, bueno, y luego sí, pues poder emitir dichos estados financieros.
También hay que indicar que la responsabilidad por la preparación y por la presentación de esos estados financieros, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, es la administración de la entidad con supervisión de los encargados del gobierno corporativo. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí la responsabilidad de poder certificar los estados financieros corresponde a quién? Al representante legal y al contador público. Sucede que el artículo 37 de la ley 222 del 95 requiere que el contador público en conjunto con el representante legal que se pongan de acuerdo para poder certificar que los estados financieros de la entidad ya están disponibles. Entonces lo que hace ahí el auditor es el responsable de formar y expresar una opinión sobre los estados financieros. ¿Ok? Entonces, como lo vemos, pues acá sale lo que es la digitación de la información, el proceso de la información, la evaluación de esa información recopilada para poder llegar a tener unos estados financieros que gocen de mucha credibilidad, unos estados financieros que muestren si la organización es sana, pues que así la haga ver, pero que si tiene de pronto alguna dolencia, pues que vaya diciendo por qué, porque el propósito es irnos ayudando entre todos. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener esos componentes bien claros. Eh, Esa era la parte que quería comentarles que me hacía falta hablar de ella. Yo creo que mañana, por tarde pasado mañana, estoy sacando el video acerca de planeación tributaria, de planeación de la auditoría, con todo el propósito para que ustedes puedan desarrollar la actividad que hay que presentar. ¿Listo? No olviden, por favor, no vayan a echar en saco roto todo lo que hemos hablado acerca de esa normatividad que rige hoy en día el andar de nosotros los contadores públicos. Entonces, hay que tener, los invito a que descarguen ese anexo 4 de 2019. Sale en un PDF, como les digo, casi 1250 páginas, es bastante extenso, pero se va a utilizar de aquí en adelante. Entonces lo tenemos que tener, ¿listo? Eso es importante para que ustedes tengan eso debidamente claro, lo puedan contemplar y es simplemente descargar ese, ese anexo y ya lo van a tener ahí por siempre para que sepan realmente qué ha cambiado, qué se está teniendo en cuenta hoy en día y de pronto qué falta por mejorar. ¿Listo? Esto desde el punto de vista de ese anexo y específicamente con cada una de las etapas del proceso de auditoría, pues digamos que aquí yo solamente me centré en las tres primeras, las otras no las metí, pero todas han tenido alguna modificación específica. Entonces, habrá que leerlo, habrá que entenderlo pues, para poder determinar si en algo yo estoy pagando como renta de personas. Eh, digamos que ahí hay, esa- bueno, ahí me meto en camisa de once varas, yo creo que más bien el tema, dejémoslo ahí. Eh, en la próxima sesión, entonces, como les digo, vamos a abordar toda la temática que tiene que ver específicamente con la etapa de planeación. Es de pronto como la etapa más larga, ¿sí? Porque hay que ver diferentes aspectos, formatos y todo esto para poder desarrollar el proceso de auditoría, ¿listo? Entonces, como les digo, pues bueno, les agradezco mucho la atención que han prestado a este tipo de sesión y pues nada, nos vemos el próximo viernes en nuestra sesión de auditoría. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Que pasen bien.